supuesto. Decime, ¿te sorprendí? Porque acordate, siempre, y acá sí va la palabra siempre, tenemos que sorprendernos con cosas nuevas, aunque sean chiquititas, pero tenemos que hacer cosas diferentes, porque lo único que moviliza a las neuronas es hacer cosas distintas, cosas simples. Cuando vas por el mismo camino al trabajo o a tu casa, toma otro camino diferente, anda por otra cuadra, o lo que hice yo hoy, que me bañé con los ojos cerrados. Entonces, todas esas pequeñas cosas hacen que tus neuronas estén activas. Y bueno, basta de presentación. Nos vamos, ¿me acompañás? Espera que tomo un poquito de cafecito. Te preguntarás por qué estoy con el café y no con el mate, porque me lo estoy reservando para dentro de un ratito, cuando comamos juntos bombos y platillos, una pastafrola, para un sábado a la tarde, para un domingo a la tarde, para sorprender a la familia. Así que mira qué lindo lo que tengo preparado. Pero escucha una cosa. Ahora vamos a empezar, pero lo primero que vas a hacer ahora es ir a prender el horno ya, porque es tan fácil, tan sencillo, tan rápido, que se va a hacer enseguida. No me pidas que lo haga complicado, porque no me sale. Hay miles de recetas de pastafrola, todas con manteca, pero hoy sin manteca. Vamos a tratar de bajarle bien las calorías. Porque lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que la semana pasada que estaba con la pastafrola si querían que la haga? Y un montón de gente nos pidió que hagamos la pastafrola. Así que por eso lo prometido es deuda y acá la vamos a hacer. La próxima vamos a pensar en todos nuestros amigos, en toda la gente que tiene la glucosa alta con la diabetes y vamos a hacer también recetas para ellos. La única condición es que tiene que ser bajas calorías, bajo tenor graso y con mucho amor. Así que empecemos ya. Bueno, acá estamos con el cafecito terminándolo y manos a la obra. Bueno, mira, no me pidas que te diga 250 gramos de harina, 125 miligramos de aceite, porque yo te lo voy a hacer fácil, como vos y yo queremos y sabemos hacerlo. Así que, mira lo que vamos a hacer. 2 tazas de harina leudante. Así, como quien no quiere la cosa. Ahí está. Bueno, listo, mira. Recién empezamos y ya terminamos, así que me voy. Chao. Ya terminamos. Bueno, lo que hacemos, ¿te acordás que te dije recién que prendemos el horno? ¿Ya está prendido, Manuel? Sí, perfecto. Lo segundo que hacemos, después que pusimos harina acá, en un molde de 24 centímetros de diámetro, o si querés hacerlo más bajito como pisera también, le pusimos rocío vegetal. Recordá que es harina leudante, pero para nuestros amigos de España que no tienen harina leudante, tienen harina 4 ceros y le agregan una cucharita de polvo de hornear, o polvo royal también se llama. Bueno, ahí está, nada más. Y ahora a esto le vamos a agregar media taza de azúcar. Vos acordate que yo todo esto lo tengo probado y recontraprobado, porque un día me cansé de querer hacer cosas ricas y que todo tenga un pan de manteca y 8 huevos, ¿te acordás? Porque yo quiero comer las mismas cosas, ricas, pero sin tanto tenor graso, y además la manteca la odio, no me gusta. Así que yo busqué las propias soluciones. A esto que me hace falta hacer así, yo estoy haciendo así para hacer algo, ¿viste? Ahí está. Le voy a agregar un poquito de aceite. Y mira, te voy a mostrar a ojo cómo se pone, pero ahora te voy a decir cuál es la medida. Ahí está. Porque se me da la gana que sea así porque ya lo tengo hecho. Si vos no te das cuenta cómo es esto, le pones un dedo de aceite, nada más. No pienses que te voy a decir 125 miligramos de aceite porque ni yo sé cuánto es. Tampoco te voy a decir poné 120 mililitros de leche porque tampoco sé lo que es. Nosotros nos manejamos con taza, más rápido.
Bueno, listo, ya está. Ahora nos sacamos los anillos, las pulseras, todo eso. Y esto vamos a hacer como si fuera una especie de arenado. Ahí va, así, con la mano, mira. No usamos máquina, no usamos nada, no usamos manteca. El aceite, el tenor graso que estamos usando es lo mínimo que se puede usar, porque tampoco te lo estamos poniendo una taza de aceite, ni media taza, ni 3/4. Es lo mínimo que podemos hacer. O sea que si hoy nos estamos dando un gustito de comer algo muy dulce, por el dulce que tiene, y algo que lleva mucha manteca, nosotros nos estamos dando el gusto, pero tratando de hacerlo lo más saludable posible. Bueno, y 2 huevos. Ahí va uno, ahí está, y ahí va el otro. Muy bien. Esto lo ponemos acá, que ahora lo vamos a tirar. Tenemos un poquito de extracto de vainilla o vainilla líquida, así que lo he hecho, ya se terminó. Mira. Ahora unimos todo esto. ¿Tenés ganas de comer algo rico hoy? Y sí, está el día nublado, es como que está ideal para un matecito con pasta frola. Sí, totalmente. Ya le agregué, bueno, porque de vez en cuando podemos darnos gustitos. Vos recordá que a veces la gente dice, bueno, me cuido toda la semana y el domingo me doy el permitido. Bueno, yo que voy a las charlas del Hospital Álvarez de alimentación, de diabetología, dicen que no es tan bueno hacer eso, de darnos el permitido el domingo, porque tal vez nos comemos media torta o nos comemos 3 medialunas, que dice la doctora que es una exageración, que puede ser una. Entonces, como conclusión, es preferible darse pequeños gustitos todos los días que un día comer todo de golpe. Ya está, ya terminamos. Ahora unimos esto con un poquito de leche. Y acordate que estamos usando leche descremada. Y esta es bien descremada, 0. Ahí está. Perdón. Ahora esto lo vamos a bajar a la mesada para terminar de unirlo y ponerlo en la asadera. Y después se terminó todo. Solo tenemos que armarlo. ¿Viste qué fácil? No pienses nunca que te lo voy a complicar, porque aunque quiera complicarlo para hacerlo un poquito más, no me sale. Así como soy yo en la pasta frola. Bueno, muy bien. Vamos a bajar esto. Bueno, ya estamos. Esto, ¿ves? Lo unimos. No hay que amasarlo. Esto no tiene levadura, así que no hay que pegarle. Nada. Es así nomás. Cuando esto se hace con manteca, como tiene mucha manteca, normalmente lleva un paquete de manteca, un pan de manteca de 200 gramos, siempre lo ponen en la heladera, porque si no, no se puede trabajar la masa que tiene manteca, queda muy blandita. No es nuestro caso, porque no le pusimos manteca. Esto te va a salir una pasta frola, como te dije, de este tamaño, y te va a sobrar un poquito de masa. Pero yo lo dejé a propósito, podía ponerle menos, pero lo dejé para poder hacer como unas galletitas y ponerle un poquito en el medio y hacer como si fuera una pepa. ¡Listo! Mis amigas y mis amigos, acordate que estamos en Buenos Aires, Argentina, estamos ahora en otoño. Esto voy a cortar, voy a apartar un poquito para las tiritas que le vamos a poner arriba, que es tradicional hacerlo así. Bueno, ahora agarro un poquito el palo de amasar, un poquito, para estirarlo un poquito. Si no lo estiro no pasa nada, porque con las manos se puede hacer igual tranquilamente. Ahí está. Y esto va a ir acá adentro. Esto lo cortamos hacia acá porque ahora lo quiero estirar, y acá un poquito va a depender de tu gusto.
si vos lo querés hacer más finito o si lo querés hacer más grueso. Por ejemplo, a mí me gusta mucha masa y a mi esposo le gusta poquita masa. ¿Ves que es cuestión de gusto? No te hagas problema que nos va a sobrar porque vamos a hacer galletitas con eso. Yo también prefiero poca masa. A mí me gusta mucha masa. Más cargado de dulce que de masa. A mí más masa porque el dulce es muy fuerte el dulce. Entonces de esta manera se suaviza un poquito. A mi gusto, ¿no? Pero eso es una cuestión de gusto. Ahí está. Vos si ves que se te pegotea, agarrás un poquito de harina. Yo te puedo asegurar que queda rica. La prueba de fuego siempre es convidar en el trabajo. Así que siempre que hago algo, como me conocen, quieren que lleve cosas para comer. Y entonces el otro día hice la pasta frola y llevé. Y les gustó, les encantó. Más aprobación que esa. Falta la aprobación mía igual. Ah, sí. Esa es la más difícil. Ahora, espera que voy a ordenar un poquito la mesada y terminamos poniéndole el dulce. Ahora le vamos a poner el dulce arriba y después ya terminamos. Y las tiritas. Mira, yo te voy a decir cómo lo hago yo y cómo se hace tradicionalmente. Primero, se puede hacer de dulce de batata también. Lo tradicional es dulce de membrillo, pero hay gente que le gusta la batata. Entonces Emanuel, a gusto de él, me dice, hace mitad y mitad, un poquito de batata, un poquito de membrillo. Y aquí viene la cuestión, ¿cómo se pone acá? Mira, se puede, yo voy a elegir el método más fácil, que es el que siempre uso. Se puede pisar, ¿ves? Acá, mira, ¿ves? Pisar, lo puse así para que vos veas que se pisa. Cuando el dulce te lo permite, porque hay dulces que son un poco duros y por más que los quieras pisar no se pueden. O podés calentarlo en el microondas o lo podés poner a baño María también. Yo no uso ninguno de esos métodos. Yo, ¿sabés lo que hago? Agarro el cuchillo, lo corto en tiritas y lo acomodo acá. Cuando sale del horno está hecho una sola cosa, queda hermoso. Así que vamos a agarrar tiritas y vamos a cortar y lo vamos a poner. Fui muy generosa y le puse mucho dulce. Vas a ver ahora en el horno cómo queda una sola cosa y queda re lindo. Y ahora vienen las tiritas. Y las tiritas también tenés dos posibilidades. A ver, ¿cuál te gusta a vos? ¿Lo hacemos de la manera tradicional o algo que quede más prolijito? Porque es así. De la manera que por ahí queda lindo, que dicen también, es estirar la masa y cortarla con el cuchillo en tiritas, pero quedan tiritas chatitas. Entonces esa sería una manera tradicional. Cortamos tiritas. Esta salió muy finita, espera, acá. Así, ¿ves? Y entonces se va poniendo la tirita acá arriba. Y la manera tradicional es hacerlo redondito. A mí me gusta redondito. No importa si acá se partió, porque esto se queda unido y ni se nota ahora cuando sale del horno. Y esta otra la hacemos tradicional. Sería agarrar y hacer así redondito. A mí me gusta así. ¿A vos cuál? Me parece que más tiritas. ¿Tiritas? Bueno, entonces, el primer método me gusta más. Bueno, pero hacemos al gusto de las dos personas, mía y tuyo, para que la gente vea, pero todas son recontra expertas las amigas y saben mucho más que nosotros todavía. Pero que hay dos maneras de hacerlo porque hay chicas nuevas que nunca en su vida cocinaron todavía y están viendo cómo se hace. Así es la forma tradicional. Pero lo importante es que queda recontra rico. Y es más, después no podés parar de comer. Y como tiene mucho dulce,
hay que cuidarse un poquito porque es tan rico que te da ganas de seguir comiendo. Pero bueno, una vez, pero le bajamos todo lo que pudimos. A mí me gusta como la forma tradicional, así, redondito. Ahí está. ¡Qué lindo! De paso los chicos pueden ayudar, los nietos, que siempre me cuentan en los mensajes que cocinan con los nietos, que me ven con los nietos. Muy bien. Ahora, esto que nos quedó, podemos hacer galletitas con esto. Entonces, podemos hacer así, mirá. Si no tenemos un molde redondito para cortar así galletitas, entonces podemos hacer así con la mano y lo ponemos ahora en la bandeja, así, ¿ves? Como la forma de la pepa, así. Y acá adentro le ponemos el dulce y queda exactamente como las pepas que se compran. Y acá lo haces a tu gusto, porque por ejemplo a mí me gusta grande, la pepa grande, a mi esposo le gusta bocaditos chiquititos. Esto va a ir acá, al horno. Y acá le ponemos rocío vegetal un poquito. Esto porque es un horno eléctrico en la casa de Manuel y que ya conocemos que es así. Pero uno en la casa por ahí tiene el horno a gas o lo pones en dos bandejas, esta arriba y la otra abajo. Ponemos algunas para que se vean y después yo termino de hacerlo. Ahí está. Viste que la gente dice, ay, aprovechen todo hasta lo último, que no se pierda nada en la televisión. Bueno, y ahora le ponemos un poquito de dulce adentro de la pepa. Acá no tengas miedo de ponerle que parezca mucho, porque después cuando se cocina queda como menos. Ahí va. Ahí está. Ya terminamos. Bueno, mis amigas y mis amigos, esto está para llevar al horno. Va a ir al horno precalentado, a un horno medio, y cuando terminamos que lo sacamos del horno te decimos cuánto tiempo lleva. Pero acordate que este es un horno eléctrico. En mi casa, que es un horno de gas, en una media hora está. Pero ahora te vamos a decir exacto. Vamos a comer una pasta frola sin manteca, lo menor posible de tenor graso. ¡Qué satisfacción! Nos vemos en un ratito, me voy a quedar limpiando acá y después lo degustamos juntos. Bueno, ya van 20 minutos de horno en este horno eléctrico. Cada uno conoce su horno, pero es el momento de sacarla y ponerle un poquito de huevo batido para que le dé un poquito de colorcito y cierto brillo, porque lo que se le pone para que dé brillo también es un almíbar, es agua con azúcar, pero yo como lo hago lo más saludable posible, no quiero ponerle más azúcar allá el dulce propio que le pusimos, por eso le ponemos huevo batido. Ya está, ahora al horno lo que queda, de una vez. Ya lo sacamos del horno. Estuvo 40 minutos en el horno. Recordá que este es horno eléctrico. El horno a gas vos lo conocés, tenés una referencia, pero más o menos acá llevó exactamente 40 minutos. Así que ahora vamos a esperar un ratito que se enfríe para poder desmoldarlo y cortarlo juntas. Bueno, ya lo sacamos del horno, lo desmoldamos, todavía está calentita acá abajo. Yo digo, me pregunto, ¿habrá algo más lindo que la simplicidad? ¿Habrá algo más lindo que la sencillez? Seguro que vos coincidís conmigo. Y como conclusión de esta pasta frola que hemos hecho, vamos a hacer una comparación. Mira,
La pasta frola que todos conocemos y tradicional lleva un pan de manteca, 200 gramos de manteca. Esta es sin manteca. Si llegáramos a encontrar una receta dulce con aceite, normalmente es una taza de aceite o 3/4 o media. Nosotros, ¿cuánto usamos? 1 centímetro menos nada más. El dulce, bueno, es inevitable porque la pasta frola lleva dulce de membrillo y en algunos casos a los que les gusta dulce de batata. Acá lo hicimos mitad cada una para probar a ver cómo queda. Así que le bajamos todo el tenor graso posible, las calorías posibles. El dulce es dulce, no hay vuelta que darle, pero es como un permitido más accesible. Amemos la sencillez, amemos las cosas simples. Ya la vida bastante complicaciones tiene para complicarnos en la cocina también. Y te cuento lo último antes de que lo cortemos juntos. Cuando yo lo desmoldé, si vos querés hacer así para sacarlo, se rompe. Entonces, apenas ya lo pude tocar un poquitito, lo hice con el repasador, puse un plato encima y lo desmoldé. Ahí va. Y cuando hice así, lo puse así de nuevo y acá está, Ahí está. Bueno, si yo igual no te explico esto, vos te vas a dar cuenta o vas a tener otro molde más chatito, tipo piscera, o un molde que no haga falta desmoldarlo porque puede ser de losa. Bueno, muy bien, llegó el momento de la verdad. ¿Lo cortamos? Emanuel, ¿te parece que lo cortemos separando el membrillo y la batata? Sí, dentro de lo posible, sí. Sí, entonces vamos a hacer ahí, más o menos. Esta es la parte de dulce de membrillo. Vamos a ponerlo en un platito también. A ver. Ah, está linda. Y esta es la parte del dulce de batata. Acá lo estás viendo en vivo y en directo. Si vos querés más finita la masa, le pones un poquito menos. Si vos querés más relleno, le pones un poco más. Tenés la posibilidad de, al verlo en vivo y en directo cómo quedó, después vos ajustarlo a tu gusto personal. ¿Se entiende? Bueno, mirá qué lindo que quedó. Lo cortamos y lo cambié de plato porque, como te dije que estaba tibio, todavía estaba caliente, el dulce de batata se derretía más. El de membrillo queda más firme. El de batata todavía con el calor se sigue derritiendo. Está hermoso para probarlo. Vos recordá que tu desafío y mi desafío es aún más grande porque estamos tratando de hacer algo, entre comillas, lo más saludable posible y que quede rico. Porque, como yo siempre digo, con 8 huevos y un pan de manteca cocina cualquiera y todo sale rico. Pero tratando de hacerlo más saludable y que quede rico es un desafío mucho más grande. Ay, bueno, ahora probarlo. Y también, ¿te acordás que hicimos un poquito las pepas porque sobraba un poquito de masa? Como lo pusimos al mismo tiempo, esto se hizo antes. Así que recordá que revisá el horno para sacarlo antes. Ahora vamos a probar. Mirá, acá viene el gusto personal, porque al que le gusta mucho dulce, prueba este. Y como a mí me gusta con más masa, como te conté, voy a probar uno que tenga un poquito más de masa. Ay, bueno, vamos a probar este, a ver. Yeah. ¡Qué rico! Siempre quise hacer eso que hacen los ecónomos cuando prueban, que hacen ¡qué rico! Fuera de broma, ¡qué rico! Ahora sí, llegó la hora de preparar el mate. Y si te gustó la receta y si te gustó el canal, suscríbete. Y si podés, recomendalo, esta receta o alguna otra que te haya gustado, en los grupos de WhatsApp para que se suscriban a mi canal y así nos conozcan. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima con más recetas. Prepárate porque se vienen cosas muy buenas. Y siempre vamos a pensar en todo, desde ya
lo más saludable posible, pero vamos a pensar en cosas integrales, en comidas para el diabético, así que prepárate y estate atento porque se vienen más cosas.